contenidos en la ley vigente contra la trata de personas, así como la responsabilidad de las autoridades en la detención, protección y atención a las víctimas. Es por ello que nosotros le estamos invitando a que nos acompañe y esté muy al pendiente de todo lo que ocurra en la inauguración de este foro. Quédese con nosotros, recuerde que está usted en la señal del canal del Congreso, el canal de la Unión. Comenzamos. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. La Comisión contra la Trata de Personas y la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República les da la más cordial bienvenida al foro Análisis de los delitos contenidos en la ley vigente contra la trata de personas, así como la protección y atención a víctimas. Dicho foro se celebrará durante este 29 de julio y el 5 de agosto próximo. El objetivo de este evento es revisar las modificaciones al proyecto de reforma en materia de trata de personas que la Cámara de Diputados modificó recientemente, por lo que el Senado analizará en 3 mesas de debate la ley vigente. Para dar inicio a este foro de análisis, saludamos en primer lugar al Presidium que nos acompaña esta mañana. Senador Fernando Herrera Ávila, presidente del Instituto Belisario Domínguez. Senadora Adriana Dávila, presidenta de la Comisión contra la Trata de Personas. Senadora Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Senadora Margarita Flores, secretaria de la Comisión contra la Trata de Personas. Senadora Sonia Rocha, integrante de la Comisión contra la Trata de Personas. Senador Salvador López Brito. Y el periodista Javier Solórzano. También damos la bienvenida y saludamos con gusto esta mañana a la maestra Nelly Montealegre Díaz, titular del FEMINTRA de la Procuraduría General de la República, la doctora Mercedes Peláez, directora general de Estrategias para la Atención de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, licenciada Yuriria Álvarez Madrid, directora del programa CTP de la CNDH, doctor Carlos Rodríguez Campo, director general de Atención a Víctimas de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, licenciada Morelia Tobar, de la Asociación Movimiento Proerótico, licenciada Iliana Rubalcaba, de la Asociación Pozo de Vida, maestra Mónica Salazar, del Colectivo contra la Trata de Personas, maestra Teresa Ulloa, Luis Enrique Genis Vega. Además, saludamos a los representantes de Movimiento Proerótico, Fundación ¿Y quién habla por mí?, Alto al Secuestro, Agape, Brigada Callejera, Causa en Común, Colectivo contra la Trata, Unidos contra la Trata, El Pozo de Vida, Gendes, Fundación Camino a Casa, OIM, Observatorio contra la Trata, Reintegra, RIRIQUI e integrantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Sean todas y todos ustedes bienvenidos. Para dar la bienvenida a los trabajos del foro, escuchemos las palabras de las senadoras Adriana Dávila, presidenta de la Comisión contra la Trata de Personas, y Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Iniciamos con la senadora Adriana Dávila. Tiene la palabra. Muchas gracias, muy buenos días. Antes que todo, quiero agradecer a todos los presentes, a las asociaciones civiles que nos hacen favor de acompañarnos, a las autoridades, especialmente a mis compañeras y compañeros senadores Fernando Herrera, Sonia Rocha, Margarita Flores, Salvador López Brito, especialmente a la senadora Angélica de la Peña, con quien hemos hecho un trabajo en coordinación muy exhaustivo en esta materia. Y por supuesto para mí es un honor, y que ya vi que tiene un aplauso mayor, que Javier Solórzano nos haga favor de coordinar estas mesas, porque creo que es uno de los periodistas que más se ha especializado en el tema. Nos ha hecho favor de escucharnos, pero también ha sido crítico en un asunto que a todos nos interesa. Estamos próximos a celebrar el Día Mundial contra la Trata de Personas,
y generalmente se celebra a través de foros y eventos. En este Senado de la República, en los últimos 3 años, nos hemos encargado de hacer una revisión exhaustiva del marco jurídico, el marco legal que regula este delito y los delitos en materia de trata de personas. El día de antier se presentó ante la Comisión Intersecretarial el diagnóstico de las Naciones Unidas, el diagnóstico nacional en materia de trata de personas, con datos muy interesantes, pero en lo que concierne al trabajo legislativo, para mí es un gusto decirles que este diagnóstico, por supuesto, valida el trabajo que el Senado de la República ha hecho, y no porque lo diga textualmente, sino porque señala justamente las deficiencias concretamente en los tipos penales que la ley actual tiene, y señala también la falta de certeza jurídica que puede ocasionar esto para castigar el delito. Creo que lo diga una voz autorizada como la Organización de Naciones Unidas para nosotros es fundamental, hace hincapié en que el trabajo que hemos venido haciendo en coordinación todos los grupos parlamentarios en el Senado de la República ha sido un trabajo sumamente responsable, un trabajo de acompañamiento. Por tanto, esta mesa que tiene como objetivo, es una de las 3 mesas que tendremos hoy 2, la próxima semana una más, que tiene como objetivo revisar estos tipos penales, el trabajo que los legisladores estamos obligados a hacer, a perfeccionar los ordenamientos legales. Por supuesto que para mí es un gusto, pero también es una gran responsabilidad que en los próximos meses podamos concluir por fin este proceso legislativo que nos ha tenido así en estas discusiones durante mucho tiempo, pero creo que si logramos que este instrumento jurídico sea más eficiente y que esto evite que haya más delitos en la materia que se estén cometiendo y todos los delincuentes en la cárcel, por supuesto que habrá valido la pena este tiempo de espera y de análisis y de discusión. Quisiera finalizar diciendo que más allá de las diferencias que a veces tenemos en términos técnicos o muchas otras en otros sentidos, lo cierto es que nos une hoy y nos vincula en esta mesa el interés de todos nosotros de que el marco legal, que es la tarea de los legisladores, sea sumamente eficiente. Les agradezco infinitamente a todos ustedes. Muchas gracias a todos por participar en este foro. Muchas gracias, senadora. Senadora Angélica de la Peña tiene la palabra. Muchas gracias. El encuentro que vamos a realizar en el Senado de la República con la conducción de la Comisión contra Trata de Personas, sin duda será muy importante para que podamos otra vez poner en la palestra las discusiones en relación a la minuta que el Senado de la República envió a la Cámara de Diputados y que en su revisión en el proceso legislativo la Cámara de Diputados hizo cambios que consideramos no son pertinentes. Es importante destacar que el trabajo bicameral es tan trascendental que lo que de repente una Cámara no ve, en la revisión la otra Cámara puede tomar consideración de incluir reformas o adiciones a la minuta que la colegisladora, que la primera comisión, que la primera Cámara de origen le manda. No fue el caso, por desgracia, con la materia de trata de personas. Quiero señalar de manera muy breve nuestra preocupación genuina que motivó a reformar la ley. No es un asunto de capricho, de ocurrencia, de porque alguien nos haya metido a la cabeza que era necesario divertirnos un poco reformando una ley que aparentemente había tenido un gran consenso en la legislatura anterior. De ninguna manera. Como bien informaba la senadora Dávila, fue un proceso largo, más de año y medio, y sobre todo 4 o 5 meses de dictamen, artículo por artículo, con un gran equipo técnico de trabajo, integrado por las senadoras de todos los grupos parlamentarios, pero también docto con especialistas, inclusive con quienes tienen que aplicar la ley. Hoy estamos frente a un debate respecto de cuál es el perfeccionamiento que tenemos que influir para que el tipo penal quede debidamente inscrito y podamos aplicar esta sola ley, la única ley que se aplicaría en todo el país, y que por desgracia no tenemos una información clara y precisa de cuántos son los procesos y cuántas son las personas que terminan en una sentencia. Las reformas que hemos emprendido perfeccionan la ley. Quiero mencionar de manera muy rápida, por ejemplo,
el que ha sido muy difícil para el operador de justicia estar acreditando el daño a 6 bienes jurídicos. Ese es un cambio fundamental. Ahora solamente lo tiene que hacer acreditar el libre desarrollo de la personalidad. Nos parece muy importante destacar que si hay un fenómeno en donde hay varias víctimas, el actor pasivo, el actor activo, tiene que responder por cada una de las víctimas, lo que no acontece con la actual ley. Si hay 5 víctimas y un solo tratante, ese tratante es acreditado en una comisión del delito como si se fuera una sola persona y no por cada una de manera individual. Es importante señalar además que hay una definición muy puntual cuáles son los medios comisivos y cuándo se trata de agravantes. Y por supuesto destacamos que quienes son personas menores de edad no se les tiene que configurar los medios comisivos. Igual nos parece importante incorporar diversos delitos como servicios forzados, embarazo forzado o extracción de órganos, simplemente por mencionar de manera general algo. Y esto me da pie a llamar la atención sobre el informe de ayer del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Ayer, conviene que entremos a la página para ver puntualmente el documento, pero una de las cuestiones importantes que señala el Departamento de Estado en la revisión de cómo está México en la persecución de este tipo de delincuentes es precisamente la ausencia de preceptos legales para sancionar el trabajo forzoso. Por eso tenemos la crisis que tenemos con, entre otros, trabajadores agrícolas. Entonces, no quiero extenderme más, me parece que las mesas como están diseñadas son muy importantes, son trascendentales y van a permitir que el Congreso de la Unión, ahora con la nueva legislatura, ahora que se organicen las nuevas comisiones en la Cámara de Diputados, pues tengamos mejores condiciones de discusión entre pares, entre dos cámaras que tienen obligadamente que revisar la actual ley para que pueda tener una operatividad efectiva, pero también para destacar que aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sentenciado a diversos congresos locales respecto de que no tienen facultad para legislar en materia de sanciones o definición de penas, sí lo tienen, por cierto, sí lo tienen obligadamente en materia de prevención y atención. También eso es algo que señaló ayer en su informe el Departamento de Justicia de Estados Unidos. No hay una clara tendencia unificada, armonizada en el país que pueda definir con puntualidad las políticas para la prevención de este tipo de delitos y tampoco para la debida atención a las víctimas de estos delitos. Es cuanto. Muchas gracias a ustedes por su participación. Muchas gracias, senadora. Escuchemos ahora la intervención de la senadora Margarita Flores. Muchísimas gracias. Simplemente aprovecho este momento para recordar que desde el 8 de octubre del 2013 fue cuando presentamos esta iniciativa, lo decía muy acertadamente la senadora Angélica de la Peña. Hemos trabajado de verdad de una manera muy seria, se ha desarrollado foros donde hemos estado participando todos los partidos políticos en el Senado. Convencida estoy que estos foros permitirán que podamos transitar de verdad con esta ley que verdaderamente va a ayudar a muchas víctimas. Gracias. Muchas gracias, senadora. Toca el turno a la senadora Sonia Rocha. Buenos días, pues es un gusto estar con ustedes de nuevo aquí. Yo soy recién llegada a la comisión, pero con muchas ganas de poder participar ahora en esta nueva oportunidad que les da ahora la legislatura de volver a tocar el tema, de volver a hacer otros foros, que al final siempre es tiempo, los momentos
de volver a dar otra revisión, como decía la senadora. En ocasiones, desafortunadamente, a lo mejor las cámaras no nos permiten avanzar, a lo mejor un poco ahora retroceder a volver a tocar los temas, pero no está de más. Esto es nuestra obligación, como bien lo decía Adriana, ¿no?, nuestra senadora, que esta es nuestra obligación y hay que trabajar y volver a recapitular las correcciones que se nos hicieron, volver a tocar el tema con gente experta que estará en estos foros y en el foro del miércoles siguiente, y con muchas ganas de colaborar con ustedes y de también poder traer nuestras modificaciones y nuestros temas que vemos. Yo soy de Querétaro y bueno, pues no es un tema todavía en mi estado tan alarmante, pero no queremos llegar a eso y por supuesto tenemos que colaborar para poder sacar la ley lo mejor posible para las víctimas. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Para inaugurar el foro Análisis de los delitos contenidos en la ley vigente contra la trata de personas, así como la protección y atención a víctimas, cedemos el uso de la voz al senador Fernando Herrera Ávila, presidente del Instituto Belisario Domínguez. Bien, antes que nada, muy buenos días. Gracias por la oportunidad de platicar en este foro tan importante para la tarea parlamentaria y para la vida del propio país. Debo de agradecer infinitamente su presencia el día de hoy, considerar de una manera muy especial el trabajo de Margarita Flores, de Sonia Rocha, de Salvador López Brito, que el día de hoy se encuentra presente aquí, de Angélica de la Peña, de don Javier Solórzano, que nos hará el favor de conducir estos trabajos, pero de una manera muy especial de la senadora Adriana Dávila, que nos da la oportunidad de platicar, de comentar y reflexionar sobre algunas circunstancias que están afectando la convivencia en nuestro país. La trata de personas es uno de los grandes crímenes de la humanidad. Las personas igual son explotadas sexualmente que mantenidas en estado de servidumbre o esclavitud en fábricas o capturadas para formar parte de la delincuencia organizada, realizando trabajos como sicarios o en la producción, transporte y venta de drogas. Son utilizadas para el tráfico de órganos, embarazos forzados, trabajos de la misma circunstancia. Cito tan solo 2 casos ocurridos recientemente. Entre el 9 y 14 de mayo desaparecieron en Chilapa, Guerrero, 30 individuos, al parecer levantados por narcotraficantes. Unos días antes desaparecieron 11 pescadores sinaloenses, quienes pretendían llegar a Sonora para trabajar en campos de producción de uvas. No son casos aislados. Asuntos como estos de 1 o 2 personas se repiten en cada uno de los estados y se pierden ante la indiferencia de las estadísticas. En el terreno de la trata y prostitución de personas, la periodista Evangelina Hernández narra en su libro, cuando habla sobre Tenancingo, Tlaxcala, un velo de impunidad, la triste realidad de estos 2 lugares, donde estos delitos no son vistos como problemas, sino como costumbres y negocios habituales. México es país de origen, tránsito y destino de la trata de personas, a lo largo y ancho de todo el continente. Se trata del segundo delito en importancia económica luego del tráfico de drogas, siendo la explotación sexual el principal motivo de trata, seguida por el trabajo forzado. Este delito no ocurre en lugares aislados, tampoco en horas específicas. Tampoco afecta a un determinado sector de la población, aunque algunos grupos son más vulnerables. La trata de personas es la esclavitud moderna y daña a nuestras comunidades tanto en México como en todo el mundo. El día de ayer, la Comisión Intersecretarial en materia de trata de personas presentó el último informe sobre este grave flagelo que tanto daño provoca, producto de consultas realizadas en las 32 entidades, 23 dependencias gubernamentales, 10 institutos de la mujer, 4 organismos internacionales y 42 organizaciones de la sociedad civil. Al presentarlo,
el subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa Cifrián, señaló que el trabajo coordinado y la suma de esfuerzos permitirán disminuir los índices delictivos. Sin lugar a dudas, todos esperamos que así sea, pues sabemos que aun cuando los gobiernos han hecho esfuerzos, aún hay una gran deuda pendiente en este tema. El problema es sumamente complejo, no es fácil de resolver. El mejoramiento no puede darse a raíz de acciones de una sola dependencia, de un nivel de gobierno o de una nación, en especial cuando se trata de un problema global, tanto desde países en el corredor centroamericano como desde otros más lejanos como Asia y África. Los inmigrantes, buscando realizar el sueño americano aquí, se ven amenazados por los cárteles mexicanos. Conscientes de las lagunas y deficiencias de la ley actual contra la trata de personas, en febrero de 2014, las senadoras y senadores del Senado de la República aprobaron una iniciativa para reformarla actual, con diversas puntualizaciones que llevaban a tipificar conductas y definir de una manera muy clara cuáles eran los delitos que se tendrían que perseguir. El dictamen fue producto de un trabajo responsable que plantea desde modificar desde el mismo nombre de la propia ley hasta incorporar medidas contundentes para prevenir y sancionar este delito. La minuta fue aprobada con modificaciones en la Cámara de Diputados y se encuentra pendiente de dictaminar y aprobar en comisiones del Senado desde el pasado 4 de diciembre. Ante los diferentes puntos de vista de ambas cámaras y quizá entre algunos senadores en matices, es de celebrarse la iniciativa de la senadora Dávila para que en este foro estemos encaminados a dar producto final a este trascendental tema. La ley debe ser precisa y explícita para que el Ministerio Público tenga perfectamente claro qué significa la trata y tener elementos para acreditar el delito. Como bien lo dice la senadora Dávila, castigar la tentativa de la explotación, castigar al tratante y después al explotador. Primero castiguemos la trata para no llegar a la explotación. En este foro escucharemos la opinión de expertos en la materia. Estoy seguro que todos los participantes habrán de aportar información valiosa y elementos para tomar en cuenta para la posterior discusión y aprobación de las reformas necesarias. Estoy seguro que del análisis de las diferencias conceptuales y jurídicas de los delitos contenidos en la ley vigente emanarán compromisos con la Cámara de Diputados y aprobaremos las modificaciones necesarias. La conmemoración del Día de Naciones Unidas contra la Trata de Personas debe ser ocasión para que los gobiernos municipales, estatales y federales aumenten la percepción sobre este horrible flagelo, para que las legisladoras y los legisladores nos pongamos de acuerdo en un marco jurídico adecuado y para que las organizaciones civiles y de la sociedad recuerden que todos compartimos la responsabilidad de detener la trata de personas. Sin lugar a dudas, es un foro fundamental para empezar a abordar, para empezar a poner ese broche de oro a un esfuerzo importante, a un problema que demanda la sociedad sea atendido, sea atacado y sea erradicado. Por eso, si me permiten, de manera muy respetuosa, les pido pararnos de pie. Para que en este día, 29 de julio del 2015, siendo las 10 de la mañana con 50 minutos, declaremos formalmente inaugurados los trabajos de este foro. Enhorabuena y vamos a terminar esta tarea pendiente. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. Muchas gracias al Presidium por su participación. Y continuamos con la primer mesa de debate que lleva por título Responsabilidad de las autoridades en la detección, protección y atención a las víctimas de la trata de personas, que moderará el periodista Javier Solórzano.
Damos un receso de 5 minutos para continuar con los trabajos de este foro. Por su atención, gracias y muy buenos De días. esta manera se llevó a cabo la inauguración de este foro, análisis de los delitos contenidos en la ley vigente contra la trata de personas, así como la protección y atención a víctimas, en donde los presentes manifestaron que la minuta de vuelta a esta Cámara de Senadores con modificaciones no lo creen conveniente, por lo que aseguraron que seguirán trabajando para fortalecer el marco jurídico para poder responder a las víctimas, por lo que aseguraron también que estos foros ayudarán a transitar la ley contra la trata de personas, fortaleciendo la protección y la atención precisamente a las víctimas. Yo de esta manera me despido, no sin antes agradecerles su atención e invitarlos a que continúen en nuestra señal del canal del Congreso, el canal de la Unión. Hasta la próxima. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.